Es decir, estamos ante un típico dilema en economía, ¿no? ¿Cómo no caer en la coyuntura, en el coyunturalismo? Para no perder de vista objetivos estratégicos de mediano plazo. Al gobierno de Mauricio, obviamente, la población no lo ha elegido solo para que esté administrando crisis. Lo ha elegido para que haya un proceso de cambio seguro y cambio global. ¿Se corre el riesgo, Alexander, se corre el riesgo de que un gobierno pueda, en este caso es el FMLN al que le corresponde, pero perfectamente pudo haber sido un gobierno de derecha también, corre el riesgo de ahogarse en la administración de la crisis, desgastarse en administrar crisis realmente? Si se siguen haciendo las cosas como se han venido haciendo, obviamente había un riesgo bastante grande de que el gobierno siguiente quedara administrando crisis. Yo por suerte ahí, como anoche la población, el país eligió a Mauricio Funes y eligió a un gobierno de izquierda, yo creo que existen posibilidades reales de enfrentar de manera distinta la crisis. Y en ese sentido estoy optimista, porque para enfrentar la crisis al final no solo es un problema de recursos, es un problema de voluntades, de acuerdos nacionales. Una crisis, lo primero que hay que preguntarse, por ejemplo, entre otras cosas, es cómo se reparte el costo de la crisis. Históricamente, ¿cómo se han repartido los costos de la crisis en este país? Siempre los costos recaen en los mismos, en los empleados con ingresos fijos o en la población pobre. Lo primero que se hace cuando hay crisis generalmente es recortar el gasto social, recortar la inversión pública, y eso afecta a la gente más pobre. O congelar salarios. ¿No se verá obligado a esto el FMLN? ¿A recortar el gasto social para administrar crisis? No, hay un compromiso de no hacerlo, se le ha dicho a los organismos internacionales. Por suerte, a nivel internacional, el neoliberalismo ya no está funcionando, que es el que recomendaba hacer este tipo de políticas, y ahora, inclusive, los organismos internacionales y todos los gobiernos, la mayoría está haciendo es, en épocas de crisis, lo que hay que hacer es no solo proteger, mantenerlo, sino que inclusive, si se puede, aumentar el gasto social. Eso supone hacer otras prioridades, recortar otro tipo de gastos, superfluo, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Pero el otro tiene que ver con no solo con el tema de recursos. Yo insisto, hay un problema de recursos. De hecho, algunos economistas esta semana en un foro estaban sugiriendo que el país posiblemente necesite 1.000 millones más para estar preparados para estar listos para una eventual crisis. Bueno, es un tema que ya se va a tocar. Pero yo creo que hay un tema político primero y social. Es decir, las crisis, hay distintas maneras de enfrentarla. Hay una decisión de Mauricio de que esta crisis se va a enfrentar, primero, en términos de unidad nacional, pero segundo, tratando de proteger y no afectar a la población más pobre. Y en ese sentido, todos los sectores tienen un rol fundamental que jugar. Hay que ser realistas. Estamos trabajando, hay un equipo que están trabajando, es decir, cómo otros países están lidiando, qué se puede hacer aquí, qué restricciones tenemos, cómo se puede ir avanzando. Y se puede realmente. Se puede porque en economía no solo el objetivo es el importante, el qué, sino que el cómo también es importante. En ese sentido, estamos trabajando en un programa que creo yo que va a permitir lidiar con la crisis de una manera distinta a como se ha hecho en el pasado. Ahora, eso no significa, y esto creo que hay que ser responsable de decirlo, no significa que haya una dimensión internacional, un manejo que el país no controla. Yo espero que la crisis internacional se resuelva en un tiempo relativamente corto. Ya sabemos que el año 2009 va a ser un año malo para todo el mundo, pero ojalá que el 2010 comience a revertirse. Claro, en un escenario pesimista uno diría, bueno, pero es que la crisis internacional puede durar años, y ahí sí estaríamos entonces en problemas más complicados. Pero bueno, ahora las proyecciones es que por lo menos el 2009 y parte del 2010 van a ser periodos difíciles. Fíjate que el tema de la concertación es importante, ¿no? Para superar esta crisis, para enfrentar esta crisis. Aquí es donde es clave también el sector privado, la empresa privada, no solo la gran empresa privada, sino los medianos, pequeños empresarios. Pero a ver, hay antecedentes en el país, Alexander, y esto es bien importante, hay antecedentes en el país donde hubo confrontación de gobiernos con la empresa privada. Probablemente haya todavía alguna mezquindad, perversidad en algunos empresarios que lo que quieren es agudizar la crisis, obviamente porque no es un gobierno de su línea ideológica la que va a estar gobernando. Entonces, esto es importante, el llamado, el apoyo que pueda tener también el FMLN de un eventual, del empresariado salvadoreño. ¿Ustedes esperan una actitud de ese tipo o qué están esperando a propósito? No, yo creo que el discurso de Mauricio de anoche fue claro. El mensaje que mandó fue, bueno, ya soy el presidente electo, ratifico los compromisos que hice en la campaña
y lo que se espera es que se mande seguridad y la trata de tirar puentes, y se esperaría una reacción responsable y madura no solo del Partido Arena, sino que de los empresarios, porque tú lo decías al principio, no es cierto que todos los empresarios estaban en contra y tenían miedo, hay muchos empresarios, paradójicamente nosotros tuvimos apoyo de muchos empresarios internacionales que tienen inversiones fuertes acá, que siempre dijeron, no nos preocupa un gobierno, Mauricio, vamos a seguir invirtiendo. Entonces, o sea, hay algunos que tienen temores y esos temores son legítimos, pero ahora lo que hizo Mauricio anoche, en mi opinión, con el discurso es tenderles el puente. Decirle, bueno, yo ratifico mis compromisos, y se esperaría una respuesta madura y responsable, porque efectivamente el tema fundamental económico para el año 2009 es el tema del desempleo. Es decir, donde nos va a impactar la crisis fuertemente es en el tema del desempleo y a nivel macro con divisas, pero yo diría en términos, lo más difícil va a ser el tema del desempleo. Y en el desempleo, imagínense, si quiénes son los que generan empleo productivo y empleo al final en el mediano y largo plazo, son los empresarios. Por lo tanto, hay que hacer, Mauricio siempre lo dijo, lo que se busca es una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Cada quien haciendo lo suyo. El sector público que haga lo que tiene que hacer, el sector privado, invertir, generar empleos de calidad, cumplir con las leyes. El sector público, ¿qué es lo que hace? Generar las condiciones macroeconómicas, la estabilidad, las reglas del juego claro, para crear un ambiente bueno para la inversión y ayudar en la ampliación de la capacidad productiva a través de la inversión pública. ¿Cómo te imaginas el primer año de gobierno del FMLN? A ver, probablemente sea necesario enfrentar en un primer momento la crisis, ¿no? Para luego comenzar a ver cómo se puede desarrollar, digamos, o cumplir con algunas de las ofertas que se han hecho. Te pregunto esto porque puede haber demasiada expectativa ante la llegada de un gobierno del FMLN, y que de repente hay gente que creo yo que por arte de magia espera quizás que tras la llegada de un gobierno del FMLN se solucionan los problemas del país, y no es cierto. No es cierto, se necesita, supongo yo, un tiempo un compás, ¿no?, de espera, obviamente, para analizar la situación, de enfrentar la crisis y comenzar a ver resultados positivos. Yo soy optimista, el primer año de gobierno. Yo soy optimista en el sentido siguiente. Yo creo que desde anoche hasta el 1 de junio es un periodo importante, crítico, porque es en este periodo donde hay que crear la confianza. ¿Al 1 de junio? Sí, ahorita. El tema no es el 1 de junio, o sea, desde anoche hasta el 1 de junio hay una labor importante que hacer. Es crear las condiciones mínimas de gobernabilidad democrática. Y eso Mauricio lo tiene clarísimo, todos lo tenemos claro, en el sentido de que hay que mandar señales, hay que hacer acciones que permitan generar confianza y credibilidad. Y eso es importante, y en los próximos días seguramente Mauricio anunciará, ya como presidente electo, medidas que permitan mandar mensajes de confianza y credibilidad. Eso es fundamental, porque es en este periodo donde hay que definir el tema de la gobernabilidad democrática. El 1 de junio es otra fase importantísima, pero dependerá mucho de cómo se maneja esta fase. Y el 1 de junio es fundamental porque ahí lo que hay que hacer es esa es otra de las características de este nuevo gobierno, ¿no?, que es que no va a tener tiempo de ir a pensar mucho como cualquier gobierno que llega relajado y dice tenemos tiempos, algún año, los primeros 6 meses para pensar lo que vamos a hacer. No, aquí no. Aquí hay que llegar ya con claridad qué es lo que se va a hacer a partir del 1 de junio. Por eso es que desde hace algunos meses se está trabajando en el plan del primer año y el plan de los primeros 100 días. Es fundamental, no va a haber tiempo para más, porque la crisis, anoche decía Mauricio, no hay tiempo que perder. Desde ya hay que poner todos los esfuerzos nacionales en función del país. Y una cosa que dijo Mauricio, que es fundamental, él dijo desde anoche, yo estoy dispuesto a ayudarle al presidente Saca a que termine bien su gobierno, porque es fundamental, porque ya no se trata de sacar ganancias electorales, aquí ya no se trata de si yo gano o si yo pierdo, de hacer cálculos políticos mezquinos. De lo que se trata es de hacer una apuesta estratégica al país, y en ese sentido a Mauricio como presidente electo, al FMLN, al país, le conviene que el gobierno del presidente Saca termine bien, que en estos meses la economía no se deteriore más, porque eso permitirá entonces estar en mejor posición para eso obviamente depende mucho también de la actitud que tome el FMLN, ¿no? Por ejemplo, exactamente. De aquí a lo que resta. Es lo que yo esperaría, de que lo que se trata es de hacer un juego suma-suma, donde todos ganamos, donde el país gana. Pero si comenzamos, ojalá que no ocurra, cada día a hacer cálculos políticos de corto plazo, a sacar ventajas partidistas o gremiales, yo creo que entonces el país entrará en problemas. Yo creo, ojalá que no ocurra, porque el país no está para que andemos jugando con fuego. El país necesita, por el bien de todos los salvadoreños,
y salvadoreña necesita que pensemos en el país y hacer políticas de Estado donde todos participen. Bueno, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial, vamos a regresar en breve, a ver si profundizamos un poco más, Alexander, cuando regresemos, mientras se suma el candidato, el presidente electo, si hablamos un poco más, se queda uno Claro. con los términos, ¿no? Si hablamos un poco más sobre cómo verías tú un primer año, cuáles son como los primeros retos en materia económica específicamente, ¿no? Que es tu área fuerte. Seguro. Nos vemos en breve.